Y esta mañana extraordinaria vamos a hablar de la obra Insania y de este lado tenemos a Paulina de Lambra. Bueno, bienvenida, qué gustazo. Muy buenos días a todos. Ay, qué gusto después de tantos años, ¿verdad? Un verdadero placer. Un verdadero encuentro, pues un saludo a todos. Exacto. Muchísimas gracias por la invitación, por darnos este espacio tan maravilloso pues para platicarles de las diabluras que hacemos. Eso. Y Sharon Gaitán, bienvenida, actriz también. Gracias, es un gusto estar aquí contigo, con Paulina. Muchas gracias a todos. A ver, háblenos de qué está hablando, de cuál es el tema principal de Insania. ¿Qué estamos hablando? Es la historia de una mujer que se llama Agustina, que tiene trastorno de personalidad múltiple. Y cada personalidad tiene un trastorno diferente. Esto a raíz de que en un accidente fallece su marido y entonces ella comienza a desarrollar múltiples personalidades. Está internada en el psiquiatra, esta mujer la atiende su doctora, que tiene una relación obsesiva con ella. ¿Cómo se da este desarrollo? A ver, ¿cómo empieza ella a darse cuenta de, pues obviamente, estos trastornos y de qué manera llega precisamente a este lugar? Pues yo creo que... A ver, Paulina, ¿sabes qué es lo que sucede? Que es muy interesante porque en esta obra ya todo empieza cuando ya está en el psiquiátrico ella. Debido precisamente a la pérdida de su marido, ella pierde todo contacto con realidad. Entonces ella desarrolla 3 personalidades. Una es Agustina, la otra es Marcia y la otra es Carmen. Pero las 3 aparte están enfermas. Una se siente que está muerta en vida, como si fuera un zombie. La otra es una agresión que mata a cualquier ser humano. Y la otra, ¿cómo se llama? Piensa que todo, haz de cuenta que a ti te cambiaron, tú no eres tú, Marco. Tú eres otra persona que se apoderó de tu cuerpo. Entonces justamente empieza esta relación con su psiquiatra, se enfrenta con la psiquiatra en el hospital, pero la psiquiatra es una mujer muy perversa, que además desafortunadamente es un caso que se ha dado también en hospitales psiquiátricos con enfermos, donde hay un abuso de los doctores hacia los pacientes. Entonces verdaderamente esa consulta se convierte en un infierno de abuso de poder, de estar las dos encontrándose, además con las fobias de cada una, porque además la psiquiatra es una obsesiva compulsiva. Entonces ahora sí que todos los vericuetos de la mente, ¿no? Tan tremenda, y cómo se llegan a maltratar y cómo un poco esa naturaleza del ser humano, del abuso hacia uno y el otro en la indefensión y en la evasión total. Sharon. Sí, justamente lo que dice Paulina, es muy interesante ver cómo nos perdemos en el mundo por tratar de evitar las sensaciones, de querer afrontar una situación que ha sido fuerte y traumante para nosotros. Entonces es el caso de esta mujer, a raíz de que le pasa algo tan fuerte, es incapaz de poder afrontar su realidad, que decide evadirlo totalmente y empieza a generar múltiples personalidades, se comienza a enfermar y es incapaz de poder reconocer a las otras personas, entonces empieza a decir, tú no eres Paulina, eres alguien que se parece a Paulina, o tú no eres tú, alguien te está comiendo. O te quiero matar, ¿no? O sea, se van a la agresión total y quieren matar, tiran a matar. Sí. Es que estos casos, como dices, no es nada aislado, es muy común, se viven mucho lamentablemente esas prácticas en estos lugares, ¿no? Pues como seres humanos además que no sabemos enfrentar lo que nos sucede, ¿no? A veces algo, por muy doloroso que sea, hay que enfrentarlo y la evasión nos lleva para unos caminos en la mente que no sabemos hasta dónde pueden llegar. Afortunadamente hay muchos doctores súper profesionales y éticos que sí quieren ayudar a las personas, pero en el caso de Insania precisamente es un caso de abuso tremendo por parte de la psiquiatra, que pobre le hago la vida de miserable a la pobre de Agustina, ¿no? Porque yo hago justamente el personaje de la psiquiatra y ella hace el personaje de Agustina, somos elencos que vamos alternando, pero sí dices, bueno, ¿quién está más loca en ese lugar, no? Y qué feo que además ciertos profesionales de la salud abusen de la debilidad de los pacientes, ¿no? ¿Dónde se están presentando y qué día, Sharon? Estamos en Art House de jueves a domingo, de jueves a sábado de 8 a 10 y media de la noche, tenemos función cada media hora, y los domingos de 7 a 9 y media de la noche. ¿Art House dónde está ubicada? En Antonio M. Anza, número 11, Delegación Benito Juárez. Pues les agradezco a las dos, muchísimas gracias por estar con nosotros.